Tenemos un día de servicio, domingo a las 6 de la tarde, o sea PM, y estamos ubicados en el 2975 West Wilshire Boulevard, Los Ángeles 90016. De igual manera, queremos decirle a todos ustedes que si quieren más información para nuestro ministerio Visión Divina Internacional, puede llamar al teléfono que está en pantalla, para cualquiera sea su necesidad. Hacer un contacto es bueno, pero no darle un contenido, que sería el paso 2, una relación. Bueno, ahí sí podríamos sacarnos de una manera recíproca todos un buen beneficio. Estamos abiertos, somos para el pueblo, y esto siempre es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones: tener los brazos abiertos para todos los necesitados. No muchas veces el Señor nos ha concedido ver cosas raras de la Biblia, porque no me gusta mucho la presunción de que somos una lámpara como la de Diógenes, que se atrevía a buscar en medio del día soleado, con temperatura de 100 o más de 100 grados, buscando con una lámpara encendida a un hombre que fuera justo. No creemos en eso. Creemos que Dios puede hablar a través de cualquier fuente, pero sí estamos siempre buscando cuál sea la buena voluntad de Dios para cada momento. Siempre he dicho que un predicador no es el que dice algo, sino aquel que tiene algo que decir. Y creo que vamos a tener un público, y a todos ustedes, hermanos, con todo el respeto, y también a todos ustedes, distinguidos amigos, que de alguna manera se van a conectar con nosotros. Tenemos una palabra para ustedes. Es una palabra muy especial, porque vamos a exaltar al Señor. Hace falta que nosotros exaltemos la persona de nuestro Señor Jesucristo, dada la circunstancia de que de Él depende todo. Y muchas veces hablamos muchas cosas, pero nunca nos anclamos en que el Señor tiene algo que Él desea de nosotros. Si usted desea del Señor, bien, es bien hacer eso, pero que el Señor desee de nosotros y que usted pueda capturar eso, eso es más bien. Llamémosle mejor todavía. Y se me ocurre ver esta apreciación por la palabra, verdad, de lo que es el Señor en la vida de todos nosotros, lo que hemos llegado a conformar el cuerpo de Él. Voy a usar un texto que quizá de momento no tiene mucho que ver con lo que voy a hablar, pero es una razón dentro de las muchas razones por las cuales nosotros queremos hablar, particularmente de lo que Dios en la persona de Cristo es para todos ustedes y para nosotros aquí. La palabra de Dios nos habla en 1 Corintios 12, y me encanta esta porción, como le dije, porque habla de lo más excelso, lo más supremo, lo más especial, lo que mucha gente quizás no ha podido apreciar, y debería ser una apreciación mañanera, el vespertino y al acostarnos en esos 3 tiempos, porque es magistral lo que hay. Y captúralo bien. En ese capítulo 12 de 1 Corintios,
nos encontramos comprometidos con la expresión del apóstol Pablo, que dice de la manera siguiente: gloria al Señor. Dice, así también vosotros, si por la lengua diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tanta clase de idiomas, oiga bien, tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Fíjense que aquí hay una comunicación, y es una comunicación de lo que dependemos todo lo que nos llamamos ser humanos o humanos. Y hay tantas lenguas, sin embargo, de alguna forma los seres humanos nos hemos ingeniado que podamos manejar, aunque sean trozos, quizás no todo el idioma, un 25 a veces, quizás nos manejamos con un 40, un 50, y a veces otras personas son más diestros y manejan de un idioma que no es el idioma de ellos, manejan hasta un 90 o un 100%. Pero aquí, en este orden, no es lo más importante que yo quisiera decir, pero estoy hablando de una cosa sumamente importante. Imaginémonos que nos quedamos con un solo idioma en el mundo entero. Y para que usted vea lo importante que es esto, que ahora mismo los mongoles que están ahí en toda esa tierra, precisamente que los chinos tomaron posesión hace muchos años a través de la guerra, están siendo obligados por China para que todos los mongoles hablen el idioma chino, aprendan el idioma chino, no importando la edad que se tuviese. Y comenzando con los infantes de primera infancia, tienen todos que ir a tomar clases forzosamente. Es una tierra que ellos se sienten ser independientes, pero en este caso lo vamos a ver de otra manera. Son como decir un Puerto Rico con Estados Unidos. Es una tierra que le pertenece a China, pero los mongoles dicen que esa es su tierra autóctona, original de ellos, y que ellos han vivido por años ahí, tienen su idioma que hablan, y ellos no van a aprender el idioma chino. Eso ha creado una gran y compleja situación allí, donde vemos los niños durmiendo en las aulas, nada preocupados por lo que pudiera pasar, los maestros desorientados chinos porque no hayan por dónde entrarle a esos niños que dicen que ellos no van a aprender ese idioma. Es así que por el otro lado, los padres están altamente renuentes y haciendo protesta por toda parte. China sigue con su idea de socialismo, que es sencillamente se tiene que hacer lo que dice el partido chino y lo que se dice en el socialismo, que es una idea céntrica, y eso no tiene cambio, eso no va a variar. Y ahora nosotros encontramos una situación que casi nunca se había visto en la historia. Habían cosas que eran regionales, hasta en nuestros propios países había gente que decía que ellos no querían aprender ni siquiera el mismo idioma que hablan en el país que pertenecen. Eso pasa en países donde allá en las regiones muy remotas de nuestros países, gente no está interesada en eso, no han querido ir a la escuela, pero esos son casos aislados, de familias aisladas, y ni siquiera de toda una provincia o de toda una región, pero lo ha habido. Pero esto es toda una nación de los mongoles diciendo, no vamos a aprender ese idioma. Es así que cuando usted ve aquí la palabra del Señor, una cosa tan hermosa como se logra ver, dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible,
Imagínense que los mongoles van a entrar ahora en ser dirigidos en su administración y también de una manera muy estricta, controlado. Y quieren los chinos que ellos aprendan el idioma y esta gente no quiere aprender el idioma. ¿Cómo esa gente se va a entender? Esa es una grata pregunta, ¿verdad? ¿Grata para quién? Bueno, yo diría que sería grata si es que se pudiesen poner de acuerdo y que se aprendieran los dos idiomas, pero los chinos dicen que es el idioma chino que tiene que hablarse allí. Los chinos son así son ellos dicen, es, como seguirá siendo y siempre será, para que se entienda bien. Ahora bien, por ahí hay muchos países coqueteando aquí en Occidente con todo lo que es China imperial, pero es importante que ustedes entiendan lo que están muy metidos en eso, y muchos dicen, bueno, nosotros no entendemos mucho de esto, pero ahí se le dice a usted la importancia de una comunicación, y va a ser muy difícil con China. No todo se queda en 2 personas o 4 personas. Un alemán que es interpretado, óigame bien, por una persona que habla chino, y un chino que tiene a alguien al lado que en las transacciones de negocio va a hablar de igual manera el alemán, porque eso pasa a toda una nación, como ahora mismo se dice, de más de 195.000 millones que se han invertido en China de parte de los alemanes, y todo eso está en corporaciones, en grandes corporaciones alemanas, que andan buscando un juego ahí de tomar dominio, porque Alemania también tiene su puje. O sea, es una de las naciones de alto poder en el G20, una de las economías más fuertes ahora mismo en Europa, ahí céntrica. Pero vengo al concepto. Aquí todavía 4 personas no pueden dejar eso bajo el control de lo que van a hacer los papeles. Ahora se está hablando de cambiarle el lenguaje a una nación que son los mongoles, y eso es cosa de extremo. Con mucho ahí se está diciendo que en los 3 años que tienen los alemanes ya no se pueden poner de acuerdo, porque hay una serie de cosas que se están llevando a cabo. También eso es China, para los que no la conocen bien. Eso es China. Y todavía hay gente que sigue yendo para allá, y vamos para allá porque ahí está, hay 1.400 millones de habitantes, y hay un mercado que si no tenemos que negociar con Occidente para nada, porque el mismo China puede vender nuestros productos, y es verdad. Pero ese campo grande todavía hay que pensarlo, porque todo lo que han entrado ahí, como se dice ahora, Alemania quiere salir corriendo y no haya cómo. Es importante que nosotros entendamos que en un idioma como el de nosotros, todas las transacciones del mundo se manejan con el idioma inglés. Por decir que más de un 80% de las transacciones internacionales se manejan en el inglés y con un lenguaje claro. A más de que este idioma ya casi lo hablamos toda la gente en el mundo. Yo voy a mi país, encuentro en los campos más remotos gente que se manejan con un mejor inglés que el que yo hablo. Yo tengo toda la vida aquí, casi 40 años o más de 40 años en este país. Ahora bien, ¿qué quiero traer con esto? En estos argumentos. El Dios del cielo dice, se lo voy a repetir porque esto es tanto para los fieles como para los que no han venido a Cristo. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderán lo que decís? Imagínense, sumémosle el problema a los mongoles con los chinos, que tienen 2 idiomas diferentes, y que está el idioma chino siendo negado, de que no quieren aprender ese idioma. Ya vamos comenzando con que no vamos a aprender tu idioma, entonces ¿cómo nos vamos a entender? Bajemos eso a otro nivel y digamos, este es un escenario que se está interpretando por las lenguas. El Señor está interpretando escenario. Muchos pueblos de Él que se reúnen llamado iglesia, congregaciones, el Señor está diciendo la importancia de que estas congregaciones, de que estos pueblos, cuando vengan a un mover de acción, lo que se llama liturgia de culto, donde nos reunimos todos, alabamos a Dios y dejamos que Dios nos hable,
el Espíritu de Dios viene y baja y habla unas lenguas, y el Señor dice, bueno, a través del apóstol Pablo, maestro y perito de esta estructura de enseñanza, dice, ¿cómo vamos a entender si una persona está hablando un idioma que no es el idioma que manejamos los que estamos reunidos? ¿Qué va a entender esa persona? Se necesitará que, ahora sí, un intérprete. Hasta aquí existen los intérpretes. Pero China no quiere intérprete. China dice, aquí lo que queremos es que ustedes entiendan que nosotros les vamos a enseñar un idioma a ustedes y ustedes van a tener que cambiar el idioma de ustedes. ¡Wow! Se parece como a algunos machistas en las casas, ¿verdad? Se parecen como a las feministas en las casas también. El hombre dice, aquí las cosas se hacen como yo digo. Y la mujer dice, pero es que tú nunca dices nada. Tú no sabes hablar. Y de igual manera, por el otro lado, viene la mujer y dice, a mí tú no me mandas. Ah, pero tú tampoco sabes hablar. Y por otro lado, ahí no hay un lenguaje. O sea, no hay contenido. En este caso, el Señor viene y le hace entender a los seres humanos que los seres humanos necesitan conectarse con un idioma que van a aprender, pero va a ser momentáneo. Cuando se necesite hablar algo del reino de los cielos, que quiere decir una lengua de arriba, sencillamente tiene que haber, para que haya comprensión, un intérprete. Es una lengua del espíritu, como se le llama, o lenguas del espíritu. Para que sean entendidas tiene que haber un intérprete, y ambos lados tienen que ponerse sensibles, flexibles y tener mucha coherencia, y al mismo tiempo seguir dependiendo del centro del intérprete por excelencia. Quiere decir que en cosas que todos los días nosotros podemos hablar por un idioma que nos legaron, porque este idioma lo traemos nosotros por allá de la Real Academia de Madrid, de más de 350 años, ¿verdad?, de fundación, esa institución académica en España, y nosotros a través de esa academia nosotros manejamos este idioma que se llama el idioma español, ¿ok? Y nos manejamos bien porque lo hemos aprendido, pero detrás de todo esto, recuérdense que nosotros tenemos regiones que no hablan ese idioma. Pero con todo y esto, ahora venga lo más significativo. El Señor nos ha concedido que un buen número aquí en Occidente hablemos este idioma y nos podamos entender. Porque ya se canceló lo que se llama el intérprete. No una lengua extraña para un mexicano, óigame bien, en relación a la lengua que habla un peruano. Si como mucho hay un cantadito diferente, porque cantan los dos, pero uno canta más que otro en su idioma. Ahora bien, con todo y ello del cantar, se pueden entender. Así pasa con el chileno, que también siempre está como un poquito acelerado en el hablar, y a veces uno tiene que estar muy listo para entenderlo. En fin, con todo y esos retoquecitos que se ven ahí, el Dios del cielo nos ha permitido que hablemos todos aquí en Occidente de lo que es, óigame bien, México para abajo, este idioma precioso, hermosísimo, romántico, dulce, lleno de tantas cosas que Dios acondiciona. Qué bueno es que ahora nosotros digamos, el Dios del cielo también nos ha dejado un legado de una biblioteca de 66 libros, que no solamente tiene esto como el centro, porque imagínese, usted vaya a vivir con una persona que usted va a manejar un idioma y esa persona va a manejar otro, usted no va a poder vivir ahí, a menos que ambos aprendan el idioma de cada uno o tengan un intérprete del diario. Entonces es muy importante esto que yo estoy diciendo. Yo le llamo a esto el centro de la vida. Es como decirlo de otra manera, óigame bien, Get Away, la movie, óigame bien, donde Tom Hanks se cae en una isla y se queda solo y después quiere hablar con un coco que él mismo lo pinta con una cabeza y le llama Wilson. Y eso para él era, ahora el mudo, ahora sí, la cosa más complicada, el mudo. Pero él sentía que había una responsiva cuando él hablaba, como que sentía un desahogo, porque él tenía que hablar por lo menos. Fíjense la importancia de la comunicación. Él hablaba y con eso se desahogaba.
nosotros no hemos pensado mucho en esto, pero quiero decirle, y quiero que vengan a ver esto como lo más importante de la vida. Hable con un mudo para que usted vea qué frustrado se siente cada vez que va a hablar. Se le siente, el rostro se le contrae, los músculos se le contraen, sus labios pudieran ser más relajados, aunque sea para balbucear como acostumbra hacer. Observe sus ojos, que son, óigame bien, las dos lumbreras del alma. Capture sus movimientos a veces cuando siente que no he entendido o no he entendida. Observe la importancia cuando se habla de que cuando el Dios del cielo dice que va a hacer los cielos y la tierra en Génesis, en su capítulo 1, versículo 1, usted empieza a ver a su Señor, a su Creador. Amigo, yo no sé cómo usted puede negar a Dios. El Cristo del apóstol Pablo, y el Pablo que habla aquí en una de las 13 cartas apostólicas, nos está diciendo la importancia del lenguaje, del diálogo, del idioma. Oiga bien, y nos está diciendo también que el Dios del cielo nos va poniendo por escala a ver la dependencia que tenemos todos de esto. Y lo caótico que se ha visto y lo más dictatorial que yo he podido ver en la historia, viendo historia de masacre, de muerte, de reseña, óigame bien, de venganza inauditas en esas guerras, con secuestro de mujeres, bueno, toda clase de maldad agresivamente en toda esa gente que se ha encontrado, donde se han mutilado gente en número de 3,000 personas, cosas escandalosas. Pero aquí vuelvo al punto y aterrizo aquí. En el principio estaba el Dios del cielo, oiga bien, diciendo que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Oiga esto, en el principio, Génesis 1:1, Dios hizo los cielos y la tierra. O sea, hizo el espacio, los chamalines, como le llaman aquí, óigame bien, los Yeshua y Raúas, oiga bien, dicen que Dios hizo los cielos y la tierra. Pero, hablando de tierra, en la tierra el Señor pone un gran mar. Y esa parte no está vista ahí. Pero más abajo, Dios empieza a decir, en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, Dios cuando empieza a hablar, empieza a crear. En el principio, Dios vio un vacío y luego se le ocurre decir, háganse extensas las espacios de los cielos. Eso fue un lenguaje. Es Dios hablando. Pero no es un lenguaje cualquiera, es un lenguaje universal, que al mismo tiempo es colectivo, porque Pablo habla de muchas lenguas aquí. Y eso evitar que tanto usted de amigos que digan, bueno, eso es una cosa estrambólica, esto es fuera de serie, esto es una cosa realmente supra importantísima, que un Dios de la creación pueda manejar variados idiomas, como pasó en el desorden del idioma, cuando el Dios del cielo viene y dice ahí en capítulo 10 del libro de Génesis, que cuando se propusieron aquellos, en el tiempo de Nimrod, el que tenía ahí, óigame bien, 7 provincias, era como un emperador, levantaron una torre, vio Dios que no iban a desistir, dice la palabra, de lo que estaban haciendo, y determinó Dios en sus muchas lenguas, bajarlo a todos de ahí, hablando de manera diferente a todos, después que habían subido con una sola lengua. Dice, ahora nosotros somos uno y hablamos un mismo idioma, hablamos un mismo lenguaje, tenemos un mismo sentir, hagamos una torre. Ese es el lenguaje de ellos. Entonces cuando empiezan a hacer su torre y a subir, entonces el Señor viene y pone en dirección hacia abajo y lo pone en confusión cuando empiezan a decirse, bueno, ¿quién me puede pasar un ladrillo? Uno hablaba un idioma y el que estaba pidiendo el ladrillo pedía un ladrillo, y cuando el otro se lo pasaba le hablaba en otro idioma, o sea, mejor dicho, no lo entendía, y aquel le hacía señas y dice, ¿cómo no me entiende? ¿Qué es lo que estás hablando? Precisamente esa confusión de lenguas la produjo el Dios del cielo. Y esto debe ponernos a nosotros a pensar profundamente. Yo no sé cómo hablan aquí con mucha jactancia,
los filósofos, los filólogos, los catedráticos, los decanos de las universidades, los políticos, óigame bien, con sus versaciones diversas ahí, versus, valga aclarando, de que ellos pueden mandarle una impresión a través del lenguaje a la gente, pero no entienden que el Dios del cielo le ha llamado a esto. Por eso es que con el lenguaje se ganan las elecciones, con el lenguaje se gana el corazón de una señora, con el lenguaje se destruyen familias, con un lenguaje también se llevan a cabo sendas, óigame bien, programaciones, proyectos y planes en la vida y en la tierra, en distintos lugares, a través precisamente de esto de las palabras o de los idiomas, de los lenguajes. También se hacen grandes contratos que quedan nítidamente, óigame bien, cimentados para que nadie saque ventaja de una parte u otra, y mucho menos hayan confusiones. Y esto me pone a mí a pensar que el Dios del cielo sigue teniendo aquí lo que se llama en el principio, y después cerrando que Él mismo dio un solo idioma, y después ese idioma viene y cambia y se hace un ramaje de idioma, y luego dice el Señor, y si ustedes creen que eso es mucho, yo todavía voy a mandar a un Mesías que va a hablar 3 idiomas. Jesús hablaba, óigame bien, hebreo, Jesús hablaba también el arameo, y Jesús también hablaba el idioma del cielo. Qué lindo, qué maravilloso. Sin decir que Jesús podía hablar cualquier otro idioma de cualquier otra persona que se le acercara. Pero no vayamos más lejos que decir esto. Jesús estaba en todo esto. En el libro de Juan, en su capítulo 1, dice la palabra del Señor como Génesis 1:1, que en el principio hizo Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí hay una congruencia con lo que el capítulo 10 de Génesis 10. Óigame bien, donde se dice que se confundieron las lenguas. Entonces Dios hizo la tierra, la hizo ordenada, le mandó órdenes, regulaciones a través de un lenguaje que Él tiene allá arriba, súper poderoso. Y aquí nos deja un lenguaje plasmado en hojas, en 66 libros. Y a través de esto, usted y yo podemos darnos la gran, llamémosle el gran privilegio. Nos damos el privilegio a nosotros mismos de ver aquí tanta riqueza. Más, sin embargo, quiero hacer entender esto a ustedes. En el principio era el verbo, Juan 1:1. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Oiga esto. En el principio era el verbo era Cristo. De esto estoy hablando, de que cuando Pablo habla aquí, está hablando precisamente de una super condición. De que Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Dejaré el Consolador y deja el Espíritu Santo que venga y tenga el espacio de Jesús. Jesús se va al cielo después que resucita, y el Espíritu Santo es el que trae estas lenguas hermosas y maravillosas. ¿No le llama a usted la atención esto? O sea, ¿de dónde vinieron las lenguas del Espíritu? No. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, que lo iba a sustituir. Él dijo, este Espíritu, óigame bien, cuando venga va a hablar de mí va a hablar. Por eso yo quiero que hablemos de Jesús. Por eso quiero que hablemos de Jesús, porque no es que lo pensemos, no es que lo meditemos, no es que lo sintamos, no es, óigame bien, que oigamos a una persona hablar de Él. Estamos hablando de un Jesús que está aquí con nosotros en 66 libros, con una serie, óigame bien, de episodios históricos a través de todo, óigame bien, lo que ha acontecido en esta tierra históricamente hablando. Y es por ello que ahora tenemos que decir, si en el principio era el verbo, o sea, Jesús estaba ya con el Padre de las luces, el Padre de la creación, haciendo al mundo. Oiga bien, y ahí estaba, dice, y que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. O sea, Jesucristo estaba con el Padre, estaba con Dios, óigame bien, y el verbo era Dios. Cristo era Dios. Ahora bien, si estamos hablando de que al tomar una Biblia ya estamos dándole al Dios del cielo en la persona de Cristo, porque a través de la palabra lo estamos exaltando a Él. Es una exaltación súper maravillosa. Todo se va a mover y se tiene que mover, porque para Él y por Él y sin Él nada fue hecho, dice la palabra.
Y esto debe ponerle a usted, óigame bien, en aviso y preaviso de que no hay cosa mejor que usted contemple a un Dios que tiene, no son los libros sánscritos que están aquí, no son todos esos libros, óigame bien, aberracionales que hay por ahí, de imaginaciones, de mitología. Estas son verdades de la creación y en las cuales y en cada una de ellas, oiga bien, se encuentra nada más y nada menos lo que se llama el Jesús, nuestro Jesús y nuestro Señor, y no solamente nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso me encanta a mí ver la palabra y verla a través de lo que es la imagen letra, pero detrás de ello examinar la expresión más alta, como se le llama en el hebreo. O sea, llegar al Zohar, que es recibir una revelación de ella. Y ya ahí no es leyendo literatura y letras, sino ahora estamos, óigame bien, impartiendo verdades que salen cada vez que nos fijamos en esta palabra. Desde el comienzo hasta este tiempo presente, sigue el Señor siendo y seguirá siendo después de hoy y mañana. Y ahora esto nos pone en una posición cómoda. ¿Por qué? Porque observamos que si alguien necesita tener un buen diálogo, lo tiene que encontrar en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es el mismo Señor. Y Jesús dice en Mateo 28:20, dice: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días del mundo. ¿Eso no es genioso? Bueno, obvio es que si era él en el principio, como dice San Juan hace 2000 años atrás, el origen de la creación, nosotros vemos a Jesús allá en el origen de la creación, que dice que estaba con el Padre y que ahí él era la palabra. Cuando el Padre hablaba, él era que se manifestaba y pasaban las cosas. Entonces hubo otra situación entre el versículo 1 de Génesis 1:1 y Génesis 1:1 al 2, con el 2, porque estaba desordenada y vacía. Dios no hacía cosas desordenadas. ¿Qué pasó? Entró una persona que vino precisamente a deshacer la creación existente. ¿Por qué? Bueno, porque se rebeló contra Dios y se levantó y quiso precisamente ser un trono allá en el norte del espacio, donde está el trono del Dios nuestro, y Dios tuvo que mandarlo hacia abajo. Qué hermoso es lo que estamos diciendo en esta noche. Saber que Satanás cae a la tierra y la tierra se deshace. ¿Por qué él estaba aquí? Aquí estaba en Edén. Aquí estaba con miles de ángeles. Desde aquí y subiendo a la reunión magna que siempre hacían los ángeles con el Dios del cielo, en los momentos que eso me imagino era muy frecuente, sencillamente con el Dios el Padre, sencillamente Satanás siempre, siendo que en ese entonces no era Satanás, sino que era el ángel de luz, era director de la música, era el que orquestaba todo lo que se llamaba música y todas esas tonalidades especiales para glorificar el nombre de Dios, que bien merecido lo tiene. Y tuvo el Señor que mandarlo a la tierra, y la tierra pagó el precio. Y en la tierra había la primera pareja. Oiga bien esto. Y en esa nueva creación que Dios hace, nosotros encontramos el gran conflicto. Cuando Dios venía toda la tarde a hablar con su pareja llamada Adán y Eva, traía siempre una nutrición nueva. Ahora, eso fue reemplazado nada más y nada menos porque también Satanás ya no era el ángel de luz, sino que tenía un lugar con todos sus ángeles caídos, con quien quiso hacer una sedición a Dios y bajar a los infiernos, espacio que el Señor preparó. Y ese espacio llamado infierno está ahí para todos los que quieren ir y siguen las obras de Satanás, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Los que siguen el lenguaje de Satanás, los que también han adoptado ese lenguaje que él habla, que por cierto es un lenguaje muy incierto y nadie lo hace comprensible, ni los que lo oyen, ni los que lo hablan, ni los que lo platican con él, porque él no tiene lenguaje, quedó en confusión.
Y ese lenguaje no era de Dios como el que vino allá en la torre de Babel. No, ese lenguaje es un lenguaje que sencillamente Satanás da órdenes, dice una cosa, nadie le entiende, pero todo el mundo tiene que hacer algo que va a entender de un sentir de él, más no es un lenguaje. No existe un libro satánico, existe una literatura que habla de Satanás. Se habla de brujería, de hechicería, de oscurantismo, de todas esas cosas, pero no hay un libro como este. Dios es el dueño del idioma. Dios es el dueño de los idiomas. Dios es el dueño de la lengua. Dios es el dueño de las lenguas. Dios es el intérprete. El Espíritu Santo, dentro de unas lenguas todavía que se vienen y se hablan en las iglesias, que la gente dice, ¿qué es lo que hablan esta gente? Precisamente, eso es lo innovador, pero también en lo histórico. Fue lo comprensible en la Torre de Babel. Es lo comprensible en muchas ocasiones, como cuando en una ocasión una mula le habla a un profeta y le dice, ¿por qué me pega? Cuando una mula ha hablado, pero le habló en hebreo aquel llamado, óigame bien, Balaam. Yo lamento que el tiempo se nos fue. Pero hay una parte 2. Cristo es la palabra. No hay mejor idioma. No hay mejor lenguaje. Y si tú quieres que en tu casa haya armonía, y si tú quieres que en tu casa haya paz, como siempre el mensaje de Cristo terminaba con esa expresión. Le decía a sus discípulos, paz a vosotros, cuando lo encontraba. Cuando los mandaba decía, vayan a las ciudades, toquen las puertas, y cuando le abran la puerta diga, paz a vosotros. Cuando pensó en el mundo le dijo, oh, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. En el mundo entero va a haber paz, pero no la va a haber. Los hombres quieren establecer paz, y dice la Biblia ahí en Tesalónica, óigame bien, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Quiere decir que le falta algo a todo un lenguaje, y lo único que le falta es que le pongamos que Cristo tiene que estar. Voy a mandar un mensaje bien extenso ahora mismo, como dice la Biblia. Óigame bien. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Cristo. El que cree en mí, la palabra fe de la Biblia, aunque esté muerto, vivirá. Tu casa, tu ser personal, tus hijos, tu esposa, tu finanza, tus cosas, tu espacio amplio y ahora estrecho. Una llamarada de fuego cada día en todos los lugares donde te mueves, porque eso anda contigo. Y ese es el fuego del infierno. Se puede parar en esta noche, si este libro tú lo empiezas a honrar y te hace contacto con nosotros. Hay un teléfono a llamar. Dale tu vida a Cristo. Dale tu lenguaje al Señor. Recuérdate que Él quiere bendecirte de manera grande. No te pierdas la segunda parte, exaltando a Jesús. Estamos muy bien. Excelente mensaje. ¿Para dónde vamos? Ahora vamos para la segunda parte. Ese lo vamos a grabar. Yo ahorita tenía 2 en la cabeza, 3. Bueno, tenía la ira y eso, pero el Señor me dijo,